Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. No me gusta acordarme de lo que le hicieron a Fátima, porque de verdad, como mujer no lo puedo soportar. Fueron 3 y ejercieron toda la violencia posible en contra de mi hija. Quisiera que existiera un castigo de verdad para ellos, que paguen. Nada le fue suficiente y lo dejaron ir. Nos avisan que el Poder Judicial le había otorgado el amparo. Nos dicen, ahora ustedes tienen que protegerse más, porque ahora corren más peligro. Cuando ella me amenazó en redes sociales, ¿por qué mejor no cuido a mis nietos y a mis hijos? Fue muy revictimizante la manera en que me trató el psiquiatra, y voy a seguir luchando para que ellos no salgan. No deben de salir porque las niñas no van a estar seguras. Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Pepe y Chema. Recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema. Y ustedes saben que siempre hemos tratado de darle voz a las personas que la necesitan. Y siempre a través de los diferentes canales tratamos de que las historias siempre tengan su espacio propio en ciertos canales y no compartirlos tal vez a otros canales, porque pues es importante tratar de que nosotros tengamos esta independencia en los contenidos y que ustedes no puedan estar viendo cosas repetidas. Pero hay situaciones que están fuera de control y es por eso que hemos decidido hacer un segundo capítulo con la señora Lorena. La señora Lorena, para quienes ustedes la ubican, ella estuvo en el capítulo de Relatos Forenses con el doctor Jorge Olivares, hablando acerca del feminicidio de su hija Fátima y del, no sé cómo decirlo, el homicidio o la negligencia que cometieron hacia su hijo Daniel, que también le costó la vida. Para ese momento, lo que nosotros hacemos, o la orden en general de todos los canales, es nunca atacar, pero exigir. Y en esa ocasión le habíamos pedido ayuda a toda la comunidad para que nos ayudaran a hacer presión para tratar de que la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, tomara cartas en el asunto. Sabemos que de ella no depende la institución, pero sin duda alguna es una persona que nos puede ayudar para que se visibilice el tema y se tome en serio, porque muchas veces, si no existe presión de las cabezas de arriba, no funcionan las cosas, los casos no avanzan, y lo hemos visto en una distinta diversidad de casos que hemos hablado aquí. En su momento se le estuvo etiquetando en mensajes pidiéndole ayuda para que pudiera poner foco en el caso. Quiero comentarles que la respuesta a ella fue bastante decepcionante, porque no hubo una respuesta clara de ella, y dos, bloqueó a la cuenta de Relatos Forenses de Instagram. Entonces, es triste que un gobernadora que se acerca en las épocas de elecciones a la gente solicitando la ayuda para que la población confíe en ellos, tome este tipo de actitudes con el pueblo que votó hacia esas personas. Y este segundo capítulo es para ver si en esta segunda ocasión puede ser que funcione, que nos tomen en cuenta, porque también este es un mensaje a la presidenta Claudia Sheinbaum, porque se ha intentado acceder a platicar con ella, se ha intentado hacer contacto, y desgraciadamente las promesas que se han hecho han sido mentiras por parte de algunas de las personas que dirigen instituciones a nivel nacional que tienen que ver con el gobierno. Es triste porque así como en su momento se hablaba del rancho, de que era un campo de exterminio, de que luego prohibieron la entrada de las madres buscadoras, que solo permitieron la entrada de algunos medios, y cómo trataron de opacar la información, que si bien no sabemos si es cierto o no lo que sucedía en ese rancho,
es muy curioso cómo actúa el gobierno en favor de qué sí, qué no dejar. Entonces, afortunadamente en este espacio, si bien lo podemos hacer de repente con miedo, de temor a represalias, lo hacemos con la libertad de que no estamos diciendo nada malo, estamos invitando a la presidencia, a la presidenta Claudia Sheinbaum y también a la gobernadora del estado, la señora Delfina Gómez, a que por favor presten atención. Es una oportunidad increíble y que desde aquí se les va a reconocer el esfuerzo, si se hace, claro, y si no, pues que el pueblo lo demande, y es justamente lo que estamos haciendo en este momento. Sin dar mayor contexto, quisiera presentarles a la señora Lorena, por si ustedes no la conocen. Señora Lorena, ¿cómo está usted? Pues bien, buenas tardes y muchas gracias por aceptar mi petición de regresar con ustedes. Gracias, y pues estoy aquí porque no ha habido respuesta y la realidad es que la impotencia muchas veces te gana después de darte cuenta que no es verdad lo que nos dijeron en sus campañas, no es verdad ese eslogan que traen de que es tiempo de mujeres y que llegamos todas. Sigue siendo solamente una falacia del Ejecutivo de nuestro país, porque no solamente esto se da en el Estado de México, también se da a nivel nacional. Y solamente simulan con nosotras las víctimas y no les importa para nada nuestra salud emocional. Cuando nosotros solamente lo único que les pedimos es accesar a la justicia, a la verdad y a la justicia y a esa tan buscada reparación, ¿sí? Yo sé y tengo claro que con nada van a reparar lo que hicieron con el caso de Fátima y con mi hijo Daniel. Con nada lo reparan, pero seguimos aquí buscando que nos abran puertas. Señora Lorena, yo creo que algo importante para que las personas que tal vez no la conocieron o que nunca escucharon el capítulo del doctor Jorge Olivares, me gustaría que presentara de una forma no breve, pero sí que nos comentara qué fue lo que sucedió para que todos tengan un mejor contexto y al final lo que les vamos a leer o por qué la señora Lorena está aquí por segunda ocasión es por un mensaje importante que tiene que dar porque sucedió algo. Sí. Entonces, vamos a necesitar del apoyo de todos ustedes nuevamente para ver si hay la posibilidad de que puedan escuchar a la señora Lorena en esas altas esferas imposibles de llegar muchas veces para los ciudadanos convencionales. Señora Lorena, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, pues ya son 10 años de luchar por el caso de mi hija Fátima. Como ya todos, la mayoría, o sea, y quien no sepa, pues Fátima fue víctima de feminicidio el 5 de febrero del 2015. ¿Cuántos años tenía Fátima? Tenía 12 años. 12 años. A la edad de 12 años, ella venía de la secundaria y 3 de mis vecinos la interceptaron 100 metros antes de llegar a nuestra casa. Al pasar frente a la casa de ellos, bueno, ni siquiera alcanzó a pasar frente a su casa de ellos, ya que ellos la interceptan 12 metros antes de pasar frente a su casa. Y pues ellos dispusieron ese jueves 5 de febrero del 2015 de la vida de mi hija Fátima. A partir de ahí, la mala investigación, todo este cobijo que le dio primeramente el mal actuar de ministerios públicos, el mal actuar de peritos, el mal actuar desde el principio de policías municipales que no acordonan, que no hacen su trabajo, y pues el daño que nos hacen con retardar todos estos procesos, con cobijar a los feminicidas. ¿Cómo los cobijaron? Pues primero que nada, todos los derechos les asisten a ellos. Ellos tienen derecho a todo y
si tú o tus abogados retardan tantito, pero no por culpa de ellos, sino del sistema, del poder judicial, pues todo el tiempo los derechos son hacia ellos. ¿Por qué? Porque no llevan un debido proceso, porque se retarda una audiencia. Todo el tiempo ellos tienen todo a su favor. Todos los derechos les están asistiendo a ellos. Hablando de adultos y hablando de menores, ¿verdad? Porque los menores, pues ustedes ya saben, son dejados en libertad, porque a las jueces, a las magistradas de menores, nada de lo que tú encuentras en el lugar de los hechos, ni aunque le des un cuerpo, ni aunque les des todas las evidencias en las manos, ni aunque les entregues a los 3 asesinos, a las jueces y a las magistradas de menores, nada les es suficiente, nada. Dejan en libertad a los menores, porque para ellas no es suficiente que los agarres en su casa, con la mochila de tu hija, con la ropa llena de sangre, y que esa sangre que tenía esa ropa fuese de mi hija y de ellos. Nada de eso les es suficiente, que hacia atrás de su casa haya estado el cuerpo de mi hija, nada, y que tú los veas salir con la mochila de tu hija en las manos. Eso no es suficiente para una magistrada y para una juez de menores. Los dejan en libertad después de que tú y en compañía de tus vecinos, del pueblo, los entregas, los dejan ir y no los dejan ir un día ni 2 años, 1 año, 2 años. Estuvieron en libertad después de Sí. ese primer arresto. ¿Cuántos años tenían ellos? Misael Atay de Reyes tenía 17 años, 8 meses y eso fue suficiente. Para decir es menor de edad. Es menor de edad. 17 años, 8 meses y bueno, pues lo dejan en libertad, se tarda 2 años el proceso y ellos pueden alegar violación al debido proceso. Pero no es tu culpa, no es culpa de los abogados, a veces ni siquiera de los ministerios públicos, ¿no? Porque ya está el caso en manos de jueces y de magistrados que te dicen, ay, no, señora. 1 mes, 2 meses después, digamos, en el caso de Fátima fueron 14 días después de que asesinaron a mi hija. Fui a ver a esta magistrada de menores y ella me dijo 14 días después que yo tenía que tener los pies bien puestos en el suelo y que no llorara, que lagrimitas no. Y me dijo que no iba a liberar una orden de presentación para el menor, que porque no era suficiente todo lo que habíamos encontrado, ni que todo un pueblo hubiésemos visto a este sujeto en el lugar y que yo lo hubiese visto salir con la mochila de mi hija en las manos. Nada de eso le fue suficiente a ella, ni el cuerpo de mi hija, ni la ropa dentro de su casa de ellos, nada le fue suficiente y lo dejaron ir. Entonces, más de 1 año después se logró esto, después de que también una juez nos dijera que no podían clasificar el caso de Fátima como feminicidio, porque Fátima, ellas no sabían con certeza si mi hija contaba con su periodo. Ese es el único criterio. Sí. Y yo no quisiera preguntarle esto, pero si usted lo puede responder, no quiero que describa, no quiero que sea tan descriptiva ni ese tipo de cosas, pero solo quiero que la gente que no conoce la historia mida la magnitud de lo que estos 3 asesinos delincuentes feminicidas hicieron. Y por qué es indignante cuando vemos la opinión de un juez acerca de lo que piensa de estos 3 muchachos o de que es un feminicidio o no, simplemente por el hecho de tener o no la regla. Pues primero que nada, lo que debiese de ser indignante es que Fátima era una niña que tenía 12 años. Esa es una razón suficientemente poderosa para indignar, ¿sí? No solamente al pueblo mexicano, al mundo entero.
Lo que es también indignante es que hayan sido 3 con una niña de 12 años, que venía de la escuela, que no se metía con nadie, y aunque yo siempre lo he dicho, aunque no hubiese sido una niña, el feminicidio de Fátima fue en superioridad numérica, fueron 3, y ejercieron toda la violencia posible en contra de mi hija. El caso de Fátima se debió de haber también llevado por tortura, porque ellos torturaron a Fátima. Ellos, los 3, interceptan a mi hija y ellos se la llevan, y en el trayecto a nosotros en un primer momento nos dijeron que Fátima tenía alrededor de 90 piquetes en su cuerpo. No es cierto, eran más de 230 piquetes, solo piquetes de sometimiento, y esto lo narró un forense, no lo estoy diciendo yo, hay cómo comprobar todo esto porque hay discos de audiencia y hay un expediente, ¿sí? Él lo narró, él lo dijo, nosotros estábamos con eso, que solamente había sido 90, y ya era espantoso saberlo. Y después saber que fue solo de tortura, que fueron piquetes de sometimiento, y que en este trayecto de 150 a 200 metros hacia el lugar donde encontramos a Fátima, ellos ejercieron toda la violencia, la golpearon en la cara con una cadena en la mano, y la golpearon, le tiraron sus dientes. En el trayecto le sacaron un ojo. Llegaron al lugar y mi hija ya estaba destrozada porque ya la habían picado más de 200 veces. El forense dice que Fátima fue una guerrera, pero no era una guerrera. Mi hija era una niña que luchó porque quería llegar a su casa, quería ver a su hermano Daniel, a su papá, a su mamá. Yo no estuve de acuerdo en eso que dijo el forense. Yo siempre he dicho que Fátima era una niña y que lo que quería era vivir, y que luchó por vivir, y eso fue la manera en que luchó mi hija, fue motivo suficiente para que ellos ejercieran toda esta violencia. Fue violada en superioridad numérica por los 3, fue empalada mi niña, fue destrozada toda por dentro. Le abrieron su pecho más de 30 centímetros, pero no fue el pecho, fue el tórax. Y la manera en que lo hicieron, ellos saben, yo hasta hoy puedo decirlo, que yo no sé si mi hija contaba con sus órganos, porque 30 centímetros en el tórax, yo investigué y sé que esa abertura del tórax solo la hacían en los sacrificios nuestros antepasados para sacar el corazón, porque no podían abrir el tórax, lo sacaban por la parte de abajo, y la abertura de Fátima era tal, así. Y es un menor y no se puede arrestar, ¿no? Y él es un menor. 17 años, 8 meses. Y 2 años después nos dan la orden de presentación, porque es una orden de presentación, y a nadie le importa que que había sido menor de 17 años, 8 meses, ahora tenga 21 años. Es juzgado como menor, es ingresado a un tutelar y es sentenciado, y eso nos lo dijeron, si bien les va, lo van a sentenciar a 5 años, si no, lo van a dejar ir a su casa para que tome terapia, para que pueda vivir su pena en libertad. Pues se lograron los 5 años para este menor, y en el 2022 Misael se fue libre, después de haber estado 5 años en el tutelar con niños y él siendo adulto. Ellos no se readaptan, y cuando salen a ti te hablan los jueces y te dicen claramente que tú y toda la sociedad tienen la obligación de respetarle el derecho a un proyecto de vida. Que él tiene derecho porque ya pagó el haber asesinado a mi hija, y que él, a los 17 años, 8 meses, no era consciente, no tenía la madurez. Le faltaban 4 meses para pensar. No tenía la madurez suficiente para saber
que si picaba a mi hija 230 veces, no le iba a causar un daño irreversible, que si le sacaba un ojo, no le iba a provocar un daño irreversible, que si le tiraba sus dientes, no le iba a provocar un daño irreversible, y que si la violaba en superioridad numérica con su amigo y su hermano, no le iba a provocar un daño irreversible. Yo sé que es una infamia lo que hace el Poder Judicial y esas leyes que legislan desde la Cámara de Diputados y el Senado, que es quien aprueba, ¿verdad? Yo solamente he pensado, y de verdad lo pido, porque yo jamás he querido que nadie viva lo que nosotros, los papás de Fátima, que nadie pase por esta situación, y a nadie le presto mis zapatos. Pero yo siempre he preguntado, si a un diputado o a un senador le asesinaran a una hija como asesinaron a Fátima, ¿se atreverían a seguir legislando esas leyes? ¿O ya hubiesen hecho alguna reforma? Claro. ¿Sí? Sí, siempre pasa este tipo de cosas. Regularmente la gente que legisla, la gente que está en los altos mandos es gente que nunca ha vivido como vive un verdadero mexicano, que nunca se ha enfrentado a la pobreza real, que nunca se ha enfrentado a tener que esperar días, meses, horas para que te atiendan en un hospital, nunca se han enfrentado a que los asalten, a que les hagan esto. Todo, desgraciadamente y afortunadamente para ellos es así. Es bastante fuerte. Señora Lorena, permítame hacerle esta pregunta. Es una pregunta un poco personal. Cuando usted descubre que Fátima ya no tiene vida, de hecho quien descubre es su hijo Daniel, ¿cómo cambia su vida en ese segundo? ¿Cuál es su primer pensamiento? Cuando tú te das cuenta que el amor de tu vida está ahí, en ese lugar, dejas de tener vida. Desde ese momento se te acaba la vida. Nunca más vuelves a ser la misma. Yo desde ese momento se me terminó, ya no hubo más vida. Nunca más, desde ese día, he vuelto a ser la misma. Después de Fátima vino todo el infierno. Después de ese lugar, esa zanja, mi hija, mi hijo, fue el infierno. No sabes cómo consolar a tus hijos, a tu esposo, a nadie de tu familia. No quieres hablar del tema. A mí me es muy difícil, no me gusta acordarme de lo que le hicieron a Fátima, porque de verdad, como mujer no lo puedo soportar. Claro. Sí, no soporto ni siquiera el pensar lo que vivió mi niña desde el momento en que ellos la agarraron hasta que murió. No tengo palabras para expresar lo que siento en contra de ellos. De verdad, yo se los digo, yo no quiero que se mueran, yo quiero que vivan de verdad, y quisiera que existiera un castigo de verdad para ellos, que paguen y que vivan muchísimos años para que paguen, porque de verdad ni 100, ni 200, ni 1000 años son suficientes para que ellos paguen lo que le hicieron a mi niña. No sé si fue 1 hora o cuántos minutos, pero no me deja vivir. Tan Claro. solo el pensar cuántas veces mi hija nos pidió ayuda y no estábamos ahí. ¿Cuál es el estatus, cuál es el estado de los tres feminicidas, los 3 asesinos? Josué Misael Ataide Reyes, el menor de 17 años, 8 meses, está libre desde el 2022, desde junio del 2022. ¿Qué sabe de él? Pues mira, él está libre
lo han visto, yo no lo he visto, pero pues no falta quien te diga, los vecinos que todavía tienen comunicación con nosotros, pues lo han visto y nos han dicho que anda en las fiestas, que tiene novia, que hace su vida normal. Hace un tiempo le mandó mensajes a mi hijo, Omar, y ¿Le mandó un mensaje sí, él a su hijo? de amenaza, o sea, de amenaza, y pues yo lo mandé a la fiscalía el mensaje, ¿no? Porque sinceramente se necesita ser muy, muy, muy cobarde para continuar con esto. Todavía después de lo que hizo no se detiene. Y perdón que vaya a hacer esto, pero voy a colocar su fotografía y recuerden este rostro, por favor. Recuerden este rostro, porque este rostro puede ser el próximo novio de la hija de algunos de ustedes. Puede ser el próximo compañerito de trabajo, el próximo amigo que lo llevas a tu casa, el que le invitas a comer, tu vecino. Pues él está haciendo su vida normal. No, yo la verdad no lo he visto, no, ni no lo quiero ver. Claro. Y él, su hermano, Luis Ángel Atay de Reyes, él tiene una sentencia de 73 años, 8 meses. Ellos tienen 8 años para ampararse. Nosotros estamos esperando porque hasta el 8 de junio se le cumplen los 8 años. 8 años. ¿Qué sucede? Porque hay algo serio en esa parte, ¿no? Cuando lleguen los 8 años de estar en la cárcel, ¿qué puede suceder? Él se puede amparar. Y si el Poder Judicial encuentra algún detallito, ¿sí? Él se puede ir. Y ya no hay nada más que hacer. No fueron 230, fueron 220 y se equivocaron por 10. Motivo suficiente para dejar a ir una persona en libertad. Sí. O sea, si él se ampara y ellos encuentran pues algo que no está bien dentro de toda la etapa de investigación, dentro de todo este expediente de Fátima, pues eso le puede ayudar a él para irse y ya. Las autoridades han comprobado evidentemente que ellos fueron los que ocasionaron esto. Por supuesto. Y aún cuando tienes la certeza de que ellos hicieron esto, puedes haber cometido un error que haga que él salga de la cárcel. Eso es tristísimo porque ¿qué seguridad tenemos todos? Yo quiero platicarles y el día, hoy es miércoles, ¿verdad? Que estamos grabando esto. Va a salir un caso usted conoce a la doctora Fabiola, que hemos estado en muchas pláticas con usted. Hoy sale un caso en el canal de ella que se llama El Sistema. Tristísimo, una señora se divorcia de su esposo, tiene hijos y exige la pensión durante muchísimo tiempo. Nadie le hace caso, nadie le dice nada. Va a derechos humanos y la persona que la atiende la viola. Abuso sexual. Tapa las cámaras y realiza ese acto. Los abogados de la persona de derechos humanos se dedicaron a amedrentar a la señora diciéndole que ella lo había provocado, que ella había hecho eso. Y estamos hablando que es una persona que viene de fuera de la ciudad, que no tiene el acceso a la información tan fácil como nosotros, que por lo menos sabemos que hay leyes y que nos podemos defender, pero hay gente que cree que no tiene derechos. Sí. Le dijeron, te vamos a dar 50,000 pesos para que ya te calles, para que ya esto, para el otro. Afortunadamente la señora nunca se dobló y lograron que esta persona de derechos humanos, la última instancia prácticamente a la que puedes ir donde dices, por favor, ya no sé a dónde acudir, que lo que suceda es a que te abusen sexualmente, que te violen. Es tristísimo. Entonces tenemos a este hermano, 23 años me dijo que tenía el segundo, el hermano que está en la cárcel, que tiene la condena de 73. ¿Cuántos años tenía? Tenía 20 años. 20. Estamos hablando que si cumpliera su condena tal cual saldría como a los 93 años aproximadamente. Y tenemos a una tercer persona. ¿Quién es? José Juan Hernández Tecruceño. Él en enero hizo valer su derecho
a este último amparo y se amparó. Nosotros estábamos en Monterrey en una audiencia de Daniel y se nos avisó que él se había amparado. O sea, en enero se amparó y cuando estábamos en audiencia en Monterrey, no tiene mucho, nos avisan que el Poder Judicial le había otorgado el amparo. Pues nosotros en ese momento pensamos que ya se había ido, ya nos había pasado en una ocasión. A él lo dejaron en libertad el 8 de junio del 2017. A él lo dejaron en libertad el 8 de junio del 2017 y dije, esta vez nuevamente se fue, pero ya no vamos a poder hacer nada. Nos venimos inmediatamente de Nuevo León y cuando llegamos nos dijeron, fue inmediatamente al Poder Judicial del Estado de México y nos dijeron que no, que él todavía estaba en prisión, que solamente le habían otorgado el amparo para los efectos de explicarle por qué lo habían sentenciado a prisión vitalicia. O sea, porque en 4 horas de audiencia, el 8 de junio del 2017, no le quedó claro. No le quedó claro. No, pero ese 8 de junio lo deja en libertad Janet Patiño García, ¿sí? Después, en una reposición, en el 2021 lo sentencian a prisión vitalicia y la audiencia duró horas y horas y el juez fue muy puntual al decirle que no había una sentencia mayor, porque si no, él lo sentenciaba, porque lo que él había hecho con mi hija no tenía nombre. Él era adulto, papá de 3 niños, esposo, hijo, hermano, y haber hecho todo lo que hizo con mi hija. Nada de eso le fue suficiente al Poder Judicial. Le otorgan el amparo, el Poder Judicial Federal, porque necesitaban explicarle, porque casualmente en Chihuahua se había declarado anticonstitucional la prisión vitalicia. ¿La prisión vitalicia en qué consiste? Es de por vida. O sea, es así como que te digan hasta que te pudras ahí adentro, hasta que ahí acabes, ¿no? Bueno, pues el Poder Judicial Federal le dice al del Estado de México, tienes que explicarle a lo máximo en 2 audiencias a este sujeto por qué lo sentenciaron a prisión vitalicia. Pues aquí lo extraño fue que nunca nos citaron a ninguna audiencia. Y fue por parte de los abogados que estaban checando otro caso, que se dieron cuenta que ya estaba listado el caso de José Juan Hernández y que nuevamente le habían otorgado el amparo. Y que no nos habían citado a audiencia a nosotros. Y el amparo era para disminuirle la sentencia. Porque ¿cómo crees que va a estar sentenciado a prisión vitalicia si es anticonstitucional? Cuando te sentencian te tienen que decir los años. O sea, ya no te pueden decir vitalicia, te tienen que decir 100, 200, 300, 400, 500. Por si vives 600, igual y vives 100 afuera. Exacto. Entonces, vamos, le vuelven a otorgar el amparo a este sujeto y le reducen la sentencia, ¿sí? Le dejan en la máxima en el Estado de México. ¿Cuál es la máxima en el Estado de México? La verdad, hasta hoy no nos han dicho, pero rebasa los 70 años. Pero cada 8 años él puede seguir reduciendo esa sentencia. No, ya. O sea, en un supuesto, porque ya sabes que se sacan de la manga cada cosa, en un supuesto ya quedó firme. Ya tiene la sentencia máxima en el Estado de México él, pero no se conformó con eso. Como no fue lo que él buscaba, pidieron la atracción de la Corte. Y el caso de José Juan Hernández llegó a la Corte, a la Suprema Corte. Y nuevamente es el estar tú pensando,
¿Qué va a pasar, no? Con todo esto que se está viviendo en el Poder Judicial, en la Corte, todo esto, tú dices, ¿y ahora qué? ¿No? El nieto del general, el hijo del policía municipal de Naucalpan, el primo de soldados del campo militar número 1, el sobrino de policías judiciales. Tú dices... Rodeado, esa era su familia. Entonces dices, empieza la mamá en redes sociales a decirme que ¿por qué mejor no cuido a mis nietos y a mis hijos? Empiezan a andar con este grupito de presos, no más presos no más, algo así, ¿no? Que hay una cosa esta de no más presos inocentes, anda, pues empiezan a andar ahí las mamás de estos. ¿Ellos realmente creen que son inocentes? Ellas saben lo que hicieron. Yo jamás en mi vida me hubiera atrevido a decir si una multitud hubiese estado afuera de mi casa pidiéndome a uno de mis hijos y yo tuviera la certeza de que mi hijo no es culpable, no lo entrego. Y ellos se entregaron a su hijo. Y ella fue, la mamá de José Juan, la que dijo, ya entrégalo, que pague lo que hizo. Y no lo dijo frente a mí, lo dijo frente a muchas personas y frente a policías y ministeriales que estaban afuera de su casa. Entonces, de verdad, yo no quiero entender a estas mujeres porque jamás las voy a entender. Jamás voy a entender cómo es que ocupan y ponen todo este empeño en tratar, ¿sí? De, ¿cómo te explico? De querer que nosotros pensemos que sus hijos no son culpables cuando nosotros encontramos todo, cuando nosotros les dimos todo y sus hijos son culpables de todo lo que le hicieron a mi niña. Entonces, bueno, pues resulta que al final la Suprema Corte dictamina que José Juan Hernández Tecruceño es culpable y que se va a quedar y que ya no hay nada más que pueda hacer. Después de que nos dicen esto de la Suprema Corte, que le dicen, no, hasta aquí llegaste, eres culpable y te quedas, nos dicen, ahora ustedes tienen que protegerse más, porque ahora corren más peligro. Y empezamos a ver el ataque de la mamá de José Juan en redes sociales. Y lo pueden encontrar porque hubo muchísimas personas que le contestaron cuando ella me amenazó en redes sociales. Me amenazó en un grupo, en una página que no es mía, que es de feminicidios, y que salió una nota de su hijo en esa página y ahí ella me amenazó. De verdad, yo no le contesto y no es porque yo le tenga miedo, no les tengo miedo. De verdad, miedo deberían de tener ellos por querer cubrir a un asesino. De verdad que José Juan Hernández Tecruceño, Luis Ángel y Misael no tienen calificativo. Ni siquiera los puedes comparar con una bestia, porque ellos fueron peores, peor que bestias con mi hija. Y era una niña. No sé cómo pueden tener la calidad moral y humana de defender a un sujeto como José Juan. No les da miedo que su propia hija pueda correr peligro con ese tipo, con ese sujeto que se atrevió a hacerle ese daño infame a mi niña. Es una infamia lo que le hicieron a Fátima y deben de pagar lo que le hicieron a mi hija. Y no entiendo a una mujer como ella, que lejos de aceptar lo que es su hijo, siga atacándome. Yo no les tengo miedo y voy a seguir luchando para que ellos no salgan. No deben de salir porque las niñas no van a estar seguras. Incluso no están seguras con Misael afuera. Sujetos como él jamás deben de salir a convivir
con los humanos. Qué fuerte lo que nos cuenta. Seguramente muchas personas están entendiendo la indignación que usted tiene desde hace muchísimos años. Y de verdad les digo de todo corazón, hay algo importante que queremos leer para ustedes que sucedió y que va a ser al final. Pero eso no termina aquí. Cuando una persona vive una situación tan terrible, tan fuerte, creo que el último pensamiento que tienes es que esto se va a volver a repetir. Tal vez. O no sé si todo el tiempo piensa en eso o si o qué es lo que haya pensado, pero volvió a suceder algo. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Pues mira, justamente por esta familia, la familia de José Juan Hernández de Cruceño, ellos nos amenazaron de muerte dentro de la sala de audiencia en presencia de Janet Patiño García, balacearon mi casa, amenazaban de muerte a mi hijo Dani, a mi hijo Omar, en la escuela donde mis hijos iban. Llegaban camionetas con vidrios polarizados, y no lo digo yo, lo dice la directora, las trabajadoras sociales, el conserje de la escuela. De esta manera, pues retiraron a mi hijo Daniel de la escuela porque significaba un peligro para todos los demás niños. En el momento en que ellos se quisieran llevar a Daniel y pudiese haber habido muchísima violencia, pues no solamente iba a ser Daniel, Sí, claro. los demás niños que venían. 10 años tenía Daniel en ese momento. Cuando asesinaron a Fátima, y a partir de que asesinaron a Fátima, mi hijo empezó a vivir acoso, mi marido también por parte de la familia de José Juan Hernández, en el lugar donde laboraba mi esposo, y mi hijo Daniel en la escuela. En casa le hacían llamadas telefónicas, lo amenazaban de muerte. Nosotros a veces no estábamos, la mayoría de veces no estábamos. Estábamos en el caso de Fátima en fiscalía, donde nos mandaran o nos tocara ir, y mi niño se quedaba porque su hermano Omar iba a la preparatoria en la tarde. Él se quedaba en casa y él nos comentaba cuando llegábamos: mamá, me hablaron el caso es que Dani y nosotros tuvimos que ser desplazados. Primeramente a un municipio cercano y después a Monterrey. Como una medida de protección. Sí. Es decir, los vamos a mover de casa, sí, para que ya no sigan sucediendo este tipo de cosas. El desgaste emocional, sin duda alguna. Daniel, ¿cuántos años tenía cuando recibí estas amenazas? Desde los 10 años, desde los 10 11 y 12 años, hasta que entró a la secundaria, fue cuando empezaron a quererlo, vamos, a estar afuera de la escuela. Sí, para, pues no sé qué es lo que querían hacer con mi hijo, pero ir a esperarlo y hablarle a la directora para preguntarle por mi hijo, de dónde sacaban el nombre, de dónde sacaban los números de la escuela, o sea, el número de mi casa. Nosotros avisamos, pero la fiscalía se llevó el teléfono y pues todo eso siguió ocurriendo. Nos mandan a Monterrey en una medida de protección, primero a un municipio diferente y después a Monterrey. Ustedes también saben que el desplazamiento forzado interno en crímenes como el feminicidio es un crimen de lesa humanidad. Sacarte de tus vínculos afectivos, por supuesto que te daña. ¿Y el proyecto de vida de ellos? Y sacarte, por supuesto que te dañan, o sea, no vas a seguir siendo el mismo, Daniel, o sea, imagínate, lo sacan de sus vínculos afectivos y nos vamos porque te están amenazando de muerte, ya no aquí, ahora allá, irnos hasta Monterrey. Y bueno, pues nos fuimos en esa medida de protección con Mecanismo Nacional de Protección, pero sin ningún otro tipo de seguridad. Es como si hubieran ido a tirar basura, ¿sí? Como que ya nos deshicimos de estos y ya, ¿sí? No tuvimos ningún apoyo. Vamos, Daniel no tenía acceso al sistema de salud, ni nosotros, porque teníamos que mantener perfil bajo. Cuando Daniel requirió atención médica, no hubo. Era 2020, noviembre. A él ya le había repetido el dolor unos 3 meses antes. Estamos hablando de agosto. Yo ya había avisado y ya les había dicho
que mi hijo se sentía mal, que le hicieran estudios. No teníamos más que acceso a esos consultorios de CIMI. Y ellas me dijeron que sí. Estoy hablando de la Comisión de Víctimas del Estado de México. Pero hicieron caso omiso, el dolor le vuelve a repetir el 20 de noviembre. Nosotros no sabíamos, no conocíamos ningún hospital en Monterrey. Nunca lo habíamos usado más que los consultorios de CIMI, y así fue como llevamos a Daniel al hospital materno infantil por recomendación de la novia de mi hijo Omar allá en Monterrey. Ella nos dijo que lo iban a atender porque era un hospital para niños. Dani tenía 16 años, cursaba la preparatoria número 2 de la Universidad de Nuevo León. Y pues Dani ya tenía los 16 años, medía 1,90, un poquito más, y pesaba más de 90 kilos. Él estaba dentro del equipo de fútbol americano entrenando porque él quería ser defensa de los Vaqueros de la Universidad de Nuevo León. Y bueno, pues llegamos a este hospital y como vieron la altura de Daniel y el cuerpo de Daniel, pues cómo va a tener 16 años, ¿no? Claro. Yo creo que a simple vista esa fue una de las razones por las cuales no nos quisieron atender. Sí le hicieron el triage y todo, pero cuando ya bajaron los médicos me dijeron que no, que porque en ese hospital solamente atendían a niños de 15 años, 7 meses y mi hijo acababa de cumplir 16. Entonces, sí, ¿no? O niños de 17 años, 8 meses también, ¿no? Ellos sí son niños, ¿no? Y mi hijo no era niño, ¿verdad? Mi hijo, ve la contradicción. Así nos pasó nos fuimos al San Vicente. En el San Vicente sí pagamos la consulta y lo atendieron, pero nos dijeron que no lo podían internar porque tenían personas contaminadas con COVID de la tercera edad, pues sí, de la tercera edad. Pero estábamos saliendo del COVID. Era noviembre del 2020. Ya era lo último del COVID. Entonces, como ahí nos dijeron esto, nos dieron un envío para el hospital universitario, el cual yo no conocía. Pero dije, qué bueno, porque es el hospital universitario y mi hijo es alumno de la prepa de la universidad, pues lo van a atender. Fuimos y pues le hicieron el triage nuevamente y una enfermera lo ingresó, pero no me dejó entrar a mí. Del filtro para allá yo no entré, mi esposo regresó y ya después entré yo. Y pues cuando llegué al consultorio, porque una doctora ya venía y me preguntó si era la mamá de Daniel, y yo le dije que sí, pues iba corriendo yo por el pasillo, me llevó al consultorio y tenían a Dani en una silla. Ella se sentó frente a Daniel y me empezó a preguntar a mí. Y le dije, pero aquí está Daniel, ¿no le has dicho, hijo? Sí. ¿No le van a hacer un estudio? Y me dijo que no, que mi hijo tenía una crisis de ansiedad. Ya lo habían dicho en el San Vicente. Y le dije que no, que tenía un dolor abdominal y que él vomitaba y todo desde el 20 de noviembre. Pues ese día ya era 23. Y me dijo que no, que mi hijo tenía una fuerte crisis de ansiedad. Le dije que le hicieran un ultrasonido, que le hicieran algo, y a todos se negaban, que no y que no. Le dije, no lo va a revisar, no lo va a tocar, no lo va a... Nada, como si fueran brujos. Ellos nada más de verlo dijeron que tenía ansiedad. Me dieron una orden para el hospital psiquiátrico, fuimos al psiquiátrico. Fue muy revictimizante la manera en que me trató el psiquiatra. En cuanto sacaron a Daniel y se lo llevaron a un consultorio para que lo inyectaran, el psiquiatra me empezó a preguntar por qué estaba así mi hijo, y yo le dije, pues usted es el doctor, no yo. O sea, ¿cómo le voy a decir por qué está así? Él tiene un dolor abdominal y vomita desde el 20, es 23. Y me dijo que bueno, que Daniel tenía una crisis de ansiedad. Yo le dije que no. Me dijo, ¿usted nunca ha tenido una crisis de ansiedad? Le dije, sí, pero yo no vomito. Yo no me baño 15 veces al día. Me dijo, pero no todos somos iguales.
Y me volvió a insistir para que le contara por qué estaba Daniel así. Y yo le dije, ya sé lo que quiere. Y le empecé a contar de Fátima. Y me dijo, ya ve. Y no quiere que su hijo esté así. En un momento me dijo que Daniel iba a recibir un tratamiento de 1 año y medio. Me dio 2 recetas, dijo que al siguiente día regresara por estos medicamentos y me llevó al consultorio donde estaba Daniel acostado. Le pregunté a Daniel si le habían puesto algo y me dijo que sí, que le habían inyectado, tenía el algodón y el brazo doblado y me dijo que le habían dado una pastilla vía oral. Y bueno, pues se levantó Daniel, se sentó en la silla y nos sacaron hasta la salida del hospital. Nos fuimos, se subió Daniel en el coche. Mi esposo avanzó como 2 minutos y cuando yo volteé, Daniel ya no estaba consciente, estaba totalmente sedado. Mi esposo se orilló y me pasé con Daniel para abrazarlo, para que no se golpeara. Y nos fuimos, llegamos a casa y mi hijo nunca volvió a despertar. Al siguiente día recibimos la visita de un doctor. Bueno, volvimos a regresar al universitario, pero de nada nos sirvió llevar a Daniel inconsciente y sedado. Solamente se burlaron de mí, diciéndome que me iban a recomendar un grupo de sanaciones y regresiones espirituales, una doctora y un doctor. Me dijeron rotundamente que no lo iban a atender, estaba mi esposo conmigo, y que nos fuéramos a que le hiciera efecto el ansiolítico y el antidepresivo que le habían puesto en el psiquiátrico de la colonia Buenos Aires. Y nos regresamos a casa. Al día siguiente fue un médico a visitarnos y nos dijo que hasta que Dani despertara, porque no despertaba. ¿Cómo intentaba despertarlo? No despertaba, no despertaba, solamente te dabas cuenta que estaba porque respiraba y porque de repente hacía este sonido, sí, pero no despertaba, no te hablaba, no nada, y no abría los ojos. Entonces el doctor nos dijo que lo sentáramos en la cama, que le pusiéramos muchas almohadas, que lo mantuviéramos así, que le diéramos suero con jeringa o con cucharita. Y le recetó una cosa que se llama Enshu, y mi esposo fue y la trajo. ¿Y qué hace? El doctor se fue. A mi esposo le recomendó bañarlo para ver si despertaba, porque la promesa fue que al siguiente día lo internaba, pero solo que despertara, y Dani no despertaba. Entonces, en cuanto él se fue, mi esposo preparó el baño con mi hijo y mi yerno para bañarlo, porque el doctor le recomendó que lo bañara para ver si reaccionaba Daniel. Yo me salí a buscar una enfermera que vivía enfrente, vivíamos en una privada y enfrente, y cuando yo venía regresando, porque ya la mamá de la enfermera me dijo que ya venía para mi casa para ponerle un suero a Dani, cuando yo venía vi que todos salieron corriendo al garage y gritaban que Dani se acababa de morir. Y sí, Daniel se murió. Mi esposo dice que empezó a vomitar sangre en la silla en el baño, donde lo estaban bañando, que lo cargaron y lo acostaron en la cama. Y ellos le dieron los primeros auxilios, respiración de boca a boca, pero Daniel vomitó sangre por todos los orificios de su cuerpo. Y de ahí se volvió a abrir la puerta de este segundo infierno al que estamos condenados ahora toda una familia. Seguimos después de 10 años en medidas de protección con otro asesinato de un niño dentro de nuestra familia, sin que nada en este país funcione, ni los mecanismos nacionales de protección. Seguimos esperando ese eslogan que agarró ahora la presidenta, ¿no? De que es tiempo de mujeres y llegamos todas. No es cierto, no llegamos todas porque a mí me tocó apenas por querer que avance el caso de mi hijo Daniel y que ya no haya más amparos para feminicidas de mi hija Fátima. No queremos seguir viviendo esta tortura de vivir las penas a la par de los asesinos de nuestras niñas. Y no queremos que se vuelva a dar la repetición dentro de mi familia, pero dentro de ninguna más. Que no haya más repeticiones dentro de las víctimas colaterales del feminismo.
Nadie se está preocupando por las infancias, por todos esos niños que viven en estas medidas de protección después de un feminicidio. No hay garantías de nada, no hay garantías de no repetición, nadie nos quiere recibir, nadie nos quiere escuchar. Es mentira que llegamos todas, es mentira que es tiempo de mujeres. Me tocó estar en el Zócalo 8 días, no hubo respuesta de la presidenta, fue a hablar con nosotros Citlali, de la nueva Secretaría de la Mujer, la nacional, nos prometió que nos iban a recibir la gobernadora y el gobernador de Nuevo León, lo cual la gobernadora del Estado de México nos recibió con la Secretaría de la Mujer, con nada más, y con nuestros abogados. No quisieron que entrara Derechos Humanos ni la Comisión de Víctimas Nacional. ¿Por? No les permitieron entrada, nada más. No iban a dejar entrar ni a mi esposo ni a la abogada, a la representante del caso de Fátima, a la abogada del observatorio. No la iban a dejar entrar hasta que yo les dije que no podía entrar sin ella a la reunión y no podía entrar sin mi esposo. O sea, como nada más yo y la persona que nos fue a acompañar de la Secretaría de la Mujer. Nadie más. Bueno, pues entramos a esta reunión con la gobernadora del Estado de México después de haber estado 8 días en Palacio, donde recibimos de todo. Hasta nos mojaron en vísperas del 8 de marzo, sí, del 8M, nos mojaron para que nos retiráramos. Del Palacio... De Palacio, por dentro de las vallas, del lado de Palacio. Nosotros estábamos en la orilla de las vallas. Donde se da la mañanera de Claudia Sheinbaum, ahí. Enfrente de Palacio. Ajá. Ya ves que pusieron vallas de este acero grandísimas, pues nosotros estábamos en la orilla. Trajeron pipas en la madrugada y rociaron las vallas por dentro para que toda el agua nos diera. A las 4 de la mañana nos estábamos levantando y moviendo todo para donde están los respiraderos del metro, donde no nos llegaba el agua en las casas de campaña. Bueno, pues nos quedamos el 8, llegamos al 9 y el 9 llegó Citlali con nosotros y llegó también la comisionada de Víctimas Nacional y llegó un representante de Derechos Humanos Nacional. Y nos prometieron estas reuniones, ya no con la presidenta, ¿verdad? Pero sí con la gobernadora del Estado de México y de Nuevo León. Y pues esto pasó, con la gobernadora nos quedó de dar seguimiento al caso de Fátima y de Daniel en una mesa donde iba a recibir a las personas que no recibió, a las de instancias de gobierno como es el Derechos Humanos y la Comisión Nacional. Quedó de que el 25 se hacía otra mesa para darle seguimiento al caso de Fátima y Daniel y hasta la fecha no ha habido seguimiento. En Nuevo León pues nos recibió el fiscal y nos recibieron diversos derechos humanos, sí, Comisión de Víctimas de Nuevo León también fue pues de aquí, la representante de la Secretaría de la Mujer, fue con nosotros a Nuevo León y bueno, pues allá estamos hasta el momento bien. Sí, pero aquí en el Estado de México no ha habido seguimiento. Citlali ya no nos contesta. No ha habido mesa en la Secretaría de la Mujer tampoco. Ella ya no nos contesta. No sé si este sea su modo de actuar, su modo de operar. No sé si también normalicen esto. O sea, que sea ya algo normalizado para ellos, para ellas solamente, como diríamos, ¿no? Nosotras nuevamente nos dieron a tole con el dedo. Entonces, yo digo, ¿de qué sirve la Secretaría de la Mujer? Si nuevamente van a ser omisas e indolentes, van a ejercer violencia institucional y es una violación a los derechos de las víctimas el que hagan esto con nosotros. ¿Qué es lo que usted espera de estas personas? ¿Qué sería lo ideal? ¿Qué sería o qué significaría que ellas hicieran su trabajo? En este caso, esta persona, Citlali, que no le ha contestado el teléfono, me dijo que la leyó 2 veces y jamás le volvió a contestar el teléfono. Pues mira, ellas se ostentan como los puentes para hacernos llegar, ¿no? Yo sé que la gobernadora... Hacernos llegar a la gobernadora, a la presidenta y
al fiscal de Nuevo León, que desde que asesinaron a Daniel, yo no conocía al fiscal, ¿eh? No, yo sabía que no había fiscal en Nuevo León. Hace unos meses ya hay fiscal en Nuevo León. Apenas nosotros lo conocimos hace un mes. Bueno, pues yo esperaría que se diera seguimiento al caso de Fátima, que hubiera estas mesas, que se diera seguimiento a las mesas para seguir con lo de la reparación del daño, porque es muy importante ese proyecto de reparación del daño para Fátima, y no solo para Fátima, para Daniel, y para todas y cada una de las víctimas de feminicidio. Lo que sucedió con Daniel, ¿cómo lo clasificaron? ¿Es negligencia? Es negligencia médica. ¿Qué pasó con esa persona que cometió esta negligencia? Ella, de los médicos, Sí. de los médicos. Bueno, pues el médico que fue el que inyectó a mi hijo, lo vincularon a proceso, a él. Y después de que en esa audiencia que se nos cita y se vinculan a proceso a el hospital psiquiátrico y al Hospital San Vicente solamente, a los médicos de esos dos hospitales, son 3 médicos. Después de que se dé esa audiencia y se les dice que están vinculados a proceso por homicidio doloso, se va a seguir la investigación, ¿sí? Llegamos a la siguiente audiencia y uno de los médicos no se presenta. Casualmente fue el que inyectó a Daniel. ¿Dónde está él o qué pasó con él? Él está en Alemania. A él lo dejaron irse a Alemania y está en Alemania y él sigue sus audiencias desde Alemania. Uno de los jueces, porque nos han estado cambiando de juez constantemente, uno de los jueces que fue el que estuvo después de que lo dejaron ir a Alemania le dijo que si él no se presentaba a las audiencias por Zoom, que lo iban a mandar a traer con la Interpol, que no podía él estar allá y que no podía él, hacer caso omiso del requerimiento de ese requerimiento, porque era gravísimo lo que había pasado. Entonces, no entendemos el por qué el médico no ha regresado. Desde Alemania me grita que soy una mentirosa. Los jueces en Nuevo León se lo permiten, a su papá le permiten que se pare en la audiencia y que nos grite mentirosos a mi esposo y a mí. Al abogado de él, el abogado de este médico, amenazó de muerte a la abogada del caso de mi hijo Daniel. Dieron un receso de 5 minutos y en ese receso aprovechó para amenazarla de muerte. Yo de verdad no entiendo por qué les permiten tanto en Monterrey, pero también estoy preocupada por el caso de Daniel, porque al parecer vamos por la misma línea del caso de Fátima, ¿sí? ¿Qué pasó con los otros médicos? Ellos siguen yendo, ellos siguen estando en audiencia. Libres. Y tenemos audiencia ahora el 29 de este mes. Ojalá y se logre vincular a los médicos del universitario y del materno infantil. Ya tuvimos reunión con CUESAMEN, que es la Comisión de Arbitraje Médico de Nuevo León. Estuvo en esta reunión donde fue la secretaria, pero también una parte muy importante es que CUESAMEN en su contestación, porque hay una queja de derechos humanos del caso de mi hijo Daniel, y ellos responden a esta queja ellos responden diciendo que qué fue lo que hice yo. O sea, ellos quieren culparme a mí de haber mal actuado con mi hijo, y no es así. En esta reunión yo se los dije. Las mamás, ¿qué hacemos cuando se te enferma un hijo? Lo llevas a un hospital. Sería una infamia que ahora pretendieran que nosotras las mamás, así como les hacemos peritajes, les entregamos asesinos, les entregamos evidencias, hacemos todo lo que ellos no hacen con respecto a las investigaciones, ¿no? Ahora que también quieran que nosotras, en lugar de cocina, tengamos un consultorio,
en lugar de microondas tengamos un aparato para hacer ultrasonidos, ¿verdad? Pero más allá de todo, quieran que nosotros estudiemos medicina, así como nos obligan a estudiar códigos penales y leyes generales de víctimas y a hacer, a lo mejor no unas abogadas expertas, pero sí a leer todos estos artículos con respecto a las leyes para que no nos vean la cara. También ahora quieren que seamos médicos, porque en esa contestación de la Comisión de Arbitraje Médico de Nuevo León, eso es lo que te hacen ver. ¿Qué hice yo? ¿Qué tenía que hacer? Llevar a mi hijo al hospital a que lo atendiera. Claro. Y de verdad que es preocupante, por eso es que yo quiero leer esta petición que le quiero hacer a la licenciada Citlali Hernández, secretaria de la Mujer, y a la licenciada maestra Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México. Reciban un saludo respetuoso y lleno de esperanza de mi parte, como madre de Fátima Quintana Gutiérrez, víctima de feminicidio, y de Daniel Quintana Gutiérrez, víctima colateral de este terrible crimen. Me dirijo a ustedes con la firme convicción de que la justicia y la reparación son pilares fundamentales para construir una sociedad más humana y equitativa en nuestro Estado de México. Agradezco la apertura y la sensibilidad que demostraron durante la reunión que sostuvimos el pasado 13 de marzo. En aquel encuentro se alcanzaron acuerdos significativos, entre ellos la conformación de una mesa técnica amplia, programada para el 25 de marzo, que contaría con la participación de la Comisión de Víctimas Federal, la Secretaría de la Mujer Federal, abogadas de las víctimas y su propio equipo de trabajo. El objetivo primordial de esta mesa era avanzar en la elaboración de un plan integral de reparación del daño para mis hijos, Fátima y Daniel, así como generar una propuesta de política pública que garantice la reparación integral para otras víctimas en situaciones similares. Sin embargo, con la preocupación de una madre que anhela justicia para sus hijos, debo señalar que hasta el día de hoy dicha mesa técnica no se ha concretado. Comprendo las múltiples responsabilidades que recaen sobre sus hombros. Sin embargo, el acceso a la justicia para quienes hemos sufrido la pérdida irreparable de un ser amado no puede ni debe postergarse. Cada día que transcurre sin avances a estos acuerdos genera una profunda incertidumbre y revictimización. Es violencia institucional. Con la certeza de que comparten nuestros anhelos de justicia y reparación, y en un espíritu de colaboración y entendimiento mutuo, les exhorto respetuosamente a que nos comuniquen a la brevedad una fecha para dar seguimiento a los acuerdos establecidos. Su compromiso con la reparación integral no solo honrará la memoria de Fátima y reconocerá el sufrimiento de Daniel, sino que también sentará un precedente fundamental para la construcción de un Estado de México donde la justicia sea una realidad tangible para todas las víctimas. Confío en su sensibilidad y en su voluntad política para dar cumplimiento a estos importantes acuerdos. Como madre, seguiré alzando la voz con respeto, pero con firmeza, buscando la justicia que mis hijos merecen y contribuyendo a la construcción de un futuro donde ninguna otra familia tenga que vivir el dolor que hoy nos embarga. Agradezco de antemano su atención y su pronta respuesta. Atentamente, Lorena Gutiérrez Rangel, madre de Fátima y Daniel Quintana. Pues ahí está la invitación. Si se dan cuenta, es una invitación respetuosa, agradeciendo esta primer plática donde se mostraron avances, como usted lo comenta, significativos, y que no debe postergarse más allá, y que pues es importante que nuestros dirigentes, que las personas que están arriba, pues puedan tener palabra, y que si no pueden, pues que lo puedan externar con toda la confianza, decir, ¿sabe qué? Nos vamos a atrasar 5 o 10 días. Yo creo que también desde ese lado, pues uno podría lograr entender, pero cuando no pasa ninguna de las dos cosas, es cuando te pones a pensar, y usted lo menciona, esta incertidumbre de decir, ¿será que solo me vieron la cara? ¿Será que realmente me lo dijeron para que me calmara y dejara de molestar 20 días? Entonces, nuevamente,
de la forma más respetuosa posible a todas las personas, a los políticos, a la maestra Delfina, a Citlali Hernández, con todo el respeto del mundo. De verdad que si ustedes hacen esta cuestión, también desde aquí se les va a aplaudir, se les va a reconocer. Hasta yo mismo digo, voten por ellas. Pero necesitamos sentir esa cercanía de parte de ustedes. Yo las invito incluso a, si quieren venir a platicar y que nos digan cómo mueven ustedes, cómo hacen las cosas, pues también como ciudadanos estar informados de las múltiples ocupaciones que ustedes pueden tener. Entonces, pues ojalá que si le dan una nueva cita, nos pueda avisar para que nosotros digamos, ¿saben qué? Quedó en esta fecha y todos estemos esperando a que se concrete. Y pues si no se llegara a dar, pues nuevamente el pueblo lo puede volver a demandar. Claro que sí. Así que, señora Lorena, le agradezco muchísimo me siento como desde la perspectiva de todo lo que hacemos, agradezco que usted pueda acudir a nosotros para mandar un mensaje tan importante. Eso nos hace sentir que también estamos haciendo un trabajo, y que les voy a decir algo, yo no soy perfecto, cometo 1000 errores, hago 1000 cosas que no están bien, y no, esta idea de que podamos ser perfectos es una idea equivocada y súper errónea. Yo no soy quien para exigir o para decir ustedes hagan bien las cosas, porque ni yo sé cómo, voy aprendiendo también a vivir. Entonces, señora Lorena, ¿algún otro mensaje que quiera dejar, que quiera mandar? No, yo solamente les quiero agradecer por darme espacio, por darme voz. Si no fuera por ustedes, que fuera de nosotros. Gracias. Muchas gracias, señora Lorena. Ya sabe que estamos al alcance de un mensaje, siempre. Gracias. Pues bueno, a todos ustedes, amigos, este fue un capítulo más del podcast. Quiero decirles que si en su momento se hizo, no quiero decir la presión, pero se le avisó a estos líderes, a estos políticos que sucedía este caso, eso ayudó a agilizar algunas cosas, porque evidentemente la comunidad que tenemos es una comunidad que nos ha permitido alzar la voz, y que la voz de la señora Lorena, que la voz de Fátima y de Daniel sigan vigentes y sigan ahí. Es gracias a que ustedes no solamente se quedan viendo un video, sino que le mandan un mensaje, le dicen por favor revisen esto, por favor revisen lo otro, y esa es la única forma, desgraciadamente, de que muchos políticos, no quiero decir que todos, nos presten atención, nos volteen a ver. Así que muchísimas gracias. También esto queda en sus manos, hay que poner nuestro granito de arena todos. Y señora presidenta Claudia Sheinbaum, maestra Delfina, todos los gobernadores y políticos del estado, dirigentes de instituciones, es una gran oportunidad de que puedan demostrar lo que están haciendo y cómo lo están haciendo, y de verdad se les va a aplaudir. Pero no es necesario que tengamos que hacer tantos capítulos y que la señora Lorena tenga que revivir la historia 1000 veces para que cada vez que reviva la historia avancemos 2 escalones. Entonces, nada, pues muchísimas gracias a todos, cuídense mucho, por favor, y nos vemos en un siguiente capítulo. Hasta luego.